paciente de segundo año de cirugía plástica que está finalizando su rotación en el servicio de ortopedia y el día de hoy vamos a hablar acerca de las fracturas del pilón interfalángico. Entonces, pues para hacer como un un recorrido de la charla del día de hoy, vamos a hablar de algunos aspectos de la anatomía como muy básica de la falange, la definición de como tal de la fractura del pilón interfalángico, las características de la misma, las opciones de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico que tenemos y un algoritmo terapéutico final que nos presentan los autores. Entonces, pues si bien las falanges tienen un tamaño pequeño, comparado con el resto de la anatomía corporal, estas vamos a clasificarlas como huesos largos, dado que tienen unas características morfológicas como muy específicas, como los huesos largos. Entonces, esta falange vamos a ver que tienen una base, un cuerpo y una cabeza, y de esta manera vamos también a describir los trazos de fracturas que presentan cada una de ellas. Recordar pues que cada mano va a tener 14 falanges, cada dedo del 2 al quinto pues va a tener 3 falanges y el pulgar va a ser difalángico, va a tener únicamente 2 falanges. Estas falanges se van a unir directamente a los metacarpianos por la articulación metacarpofalángica y entre sí mediante la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal con una única articulación interfalángica a nivel del pulgar. Recordar que estas articulaciones de las falanges se consideran articulaciones en bisagra que permiten movimientos tanto de flexión como de extensión en los dedos y van a estar limitados estos movimientos por los ligamentos colaterales que van a estar a nivel radial y pues la placa volar que también va a limitar estos movimientos de las falanges o de la articulación mejor. Entonces, esta articulación interfalángica proximal va a tener un movimiento, un rango de movimiento en flexión hasta de 100 a 110 grados y de hiperextensión hasta 0 a 5 grados en los pacientes. Como para recordarles, pues que los ligamentos colaterales, tanto medial y lateral, pues van a ser parte de la cápsula. Estos van a estar fijados radialmente y directamente van a, digamos, no permitir que se extienda mucho más esta articulación. Por su parte, la articulación interfalángica distal van a poderse flejar incluso hasta 90 grados y extenderse no más allá de 30 grados de hiperextensión. También pues no va a haber una movilidad o no debería haber una movilidad mayor cuando los ligamentos colaterales están completamente intactos y funcionales. Entonces ya para entrar en materia, la fractura del pilón interfalángico, recordarse pues que pilón viene de latín pilum y esta fractura se da por una lesión por una compresión axial directa de alta energía a un dedo que se encuentra inicialmente extendido y muy probablemente pues o porque se presenta directamente una flexión de la articulación interfalángica proximal y pues va a presentarse la fractura. Entonces estas serían como las dos características principales. Sin embargo, se ha visto y se ha descrito en la literatura que hay otras características como que suelen presentar estas fracturas dadas con por ensanchamiento de la falange media, una fractura con minuta que es usual pero no es requisito, o un fragmento tanto dorsal como volar que se van a separar y unas superficies cartilaginosas centrales que van a impactarse como tal en el hueso esponjoso. Entonces, a manera de ejemplo, acá vemos en la figura una radiografía AP de una lesión de la articulación interfalángica proximal de este pilón que va a tener una extensión distal. Vamos a ver un acortamiento y vamos a ver una subluxación. Y por su parte, en la radiografía B y C, vamos a ver es una radiografía lateral de esta imagen o de esta fractura mejor antes de la tracción y después de haber hecho una reducción cerrada de la fractura. Entonces, como les decía, si bien compromete la articulación interfalángica proximal, lo que vamos a ver en esta fractura del pilón interfalángico va a ser básicamente una fractura de la base de la falange media con un compromiso intraarticular que pues vamos a ver diferentes porcentajes y diferentes tipos de tratamiento según corresponda. Como les mencionaba, la depresión de estas fosas articulares de la base de la falange media van a simular la fractura del pilón tibial o de la meseta tibial y por eso pues también recibe este nombre o pues, a la fractura similar en las fracturas del pilón tibial. Asimismo, las deformidades angulares van a ser frecuentes. Usualmente se presenta mayor angulación cuando afecta una sola faceta. Y si bien la radiografía es un buen aproximado, genera una buena aproximación diagnóstica, la tomografía puede ser un estudio complementario para ver
esta depresión articular o cuando de pronto los fragmentos o los trozos de fractura no son completamente claros. Usualmente estas fracturas suelen requerir una reducción quirúrgica y definitivamente van a presentar cierto grado de dificultad para obtener resultados diferentes. Evidentemente esto dependerá del tipo de fractura y la experticia del cirujano y pues los medios que tenga para reducirla, pero es algo que es importante recalcárselo a los pacientes y generarle como, no crearle mejor muy grandes expectativas, puesto que son fracturas complejas y con una dificultad para rehabilitarse en posterior. Entonces acá en las imágenes A y B vamos a ver una fractura unicondilia con una depresión de la articulación interfalángica proximal y esta meseta falángica deprimida la van a elevar, pues se elevan inicialmente pues con un elevador restaurando como tal la anatomía de la articulación y pues en este caso se fijó con una banda de tensión y un clavo de Kirchner el foco de fractura, pero pues como les mencionaba ya vamos a ver las diferentes opciones terapéuticas. Entonces, dentro de las opciones, o sí, el arsenal terapéutico que tenemos, vamos a ver todos estos y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. La primera opción es la ferulización en bloqueo de extensión, que quizás es la más sencilla de estas. La colocación de clavos en bloqueo de extensión, la reducción abierta con fijación internas, la tracción dinámica, el uso de injertos autólogos, el seclaje con alambre y la hemiartroplastia, que vamos a ver dos opciones principales, que es la primera con el uso de una placa volar y también la hemiartroplastia con un injerto hemiamatal que vamos a verlas. Entonces, como les decía, son lesiones graves y complejas para el cirujano de mano, que hay una gran probabilidad de rigidez y de artritis posoperatoria. No se ha demostrado superioridad de una u otra técnica y básicamente lo que hay en la literatura pues se basa en series de casos grandes, algunas grandes, otras menos grandes, pero pues no hay como estudios, digamos, muy grandes y con mucha rigurosidad científica para generar conclusiones respecto a la superioridad que hay de una respecto a otra técnica. Entonces, la primera opción terapéutica que tenemos es la ferulización en bloqueo de extensión. ¿En qué opciones de fractura podríamos tener o dar este manejo? En fracturas que no haya una incongruencia articular o que la articulación esté congruente mejor, que haya una estabilidad tanto radial como cubital, que la articulación esté estable con un bloqueo de extensión no mayor a los 30 grados y que definitivamente no comprometa más del 40% de la superficie articular, le podríamos plantear este tratamiento pues no quirúrgico. Entonces, como les decía, va a tenerse buenos resultados con una flexión activa cuando usamos una férula dorsal para bloquear la extensión más allá del punto en el que consideramos pueda redesplazarse esta fractura. Usualmente pues intentamos que se haga de 15 a 30 grados, pero pues eso lo determinará el cirujano en el procedimiento. Y la articulación interfalángica proximal vamos a extenderla gradualmente, vamos a ir modificando esta férula de 10 a 15 grados por semana. La idea es que se haga una extensión pasiva por 4 semanas y progresiva, como les estaba diciendo, y pues este sería un tipo de férula que podríamos colocar. Obviamente esto requerirá de la ayuda y de la adherencia del paciente a su tratamiento terapéutico y pues el posible seguimiento, pues que sea posible el seguimiento después de la primera intervención para que sea efectivo. Entonces es el caso de este paciente en el cual pues presenta la fractura del pilón interfalángico, se hace una reducción cerrada y se hace la colocación de esta férula dorsal. Como les decía, pues lo citaremos cada semana para ir modificando esta férula, brindándole mayor extensión cada vez de aproximadamente 10 a 15 grados. La segunda opción que tenemos es hacer una fijación en bloqueo de extensión. Las indicaciones suelen ser las mismas de la anterior, que son estas cuatro que les dije acá. Sin embargo, hay que como dejar claro que son casos en los cuales el dedo es muy corto o está muy inflamado para mantener como tal una férula en bloqueo de extensión, como les estaba diciendo, y también en pacientes que tengan pobre adherencia al manejo conservador mediante la férula en bloqueo de extensión, podríamos brindarle este manejo pues como adicional. ¿Cuál es el objetivo? Colocar un pin oblicuo entre el tendón extensor central y las bandeletas laterales, evitando pues comprometerlos directamente.
Entonces, como les decía, se coloca un clavo K o una aguja de Kirchner en la cabeza de la falange proximal y pues se va a colocar en un ángulo que bloquee mecánicamente como tal esta extensión de la articulación interfalángica proximal, evitando también que se subluxe como tal la articulación. Este clavo, como les decía, pues va a insertarse entre el tendón central y las bandeletas laterales y este clavo lo vamos a mantener de 4 a 6 semanas según la preferencia y la evolución del paciente. Eh, También vale la pena destacar que en algunos casos es necesaria la colocación de estas férulas en bloqueo de extensión, además de colocar el clavo K, pues según el tipo de fractura pues el clínico que la maneje. Otra opción terapéutica que presentan sí, la literatura es la tracción esquelética dinámica mediante estos dispositivos. Entonces, esta tracción esquelética dinámica se basa en el concepto de ligamento taxis para que mediante este concepto, que pues recordar que es una fuerza de distracción que nos va a ayudar a tensar como tal los tejidos blandos circundantes a la articulación interfalángica proximal y haciendo que con estos tejidos blandos se reduzca indirectamente el foco de fractura. Entonces, con este ligamento taxis, apoyándonos en este concepto, logramos una reducción de la articulación y de la fractura como tal. Estaría indicado en fracturas del pilón interfalángico e incluso fracturas de la articulación interfalángica proximal que comprometa ya no menos del 30, sino hasta el 30 al 100% de la articulación y en algunos casos va a ser insuficiente colocarle esta tracción esquelética dinámica y nos toca llevar al paciente a reducción abierta con fijación interna o incluso fijación percutánea de los fragmentos pues, del foco. ¿Cuál sería una contraindicación relativa? Que tengamos lesión de los dedos adyacentes, puesto que vamos a requerir de estos pues sí, dispositivos de tracción externa y pues al haber dedos adyacentes comprometidos, probablemente el paciente no los tolere de una manera adecuada. Estos dispositivos nos va a permitir una movilización temprana de la articulación, principalmente pues en estos casos de fracturas articulares que con otro manejo no serían posible reconstruirlos. Entonces, como un paso a paso de cómo deberían realizarse el procedimiento, inicialmente hacemos una reducción como tal de los fragmentos articulares que están deprimidos, luego insertamos el primer clavo K, se sugiere un clavo de Kirchner de 1,2 milímetros para la AO, pues la AO nos sugiere esto. La idea es colocarlo en el centro de rotación de los bloques, sí, el bloque condilar a nivel de la falange proximal. Obviamente lo hacemos bajo el uso, sí, la ayuda de un intensificador de imágenes. Entonces acá pues sería el lugar donde lo vamos a posicionar. Luego vamos a colocar un segundo clavo de Kirchner a nivel de pues, el fragmento más distal a la fractura hasta los cóndilos de la falange media. O sea, se va a colocar directamente en la epífisis distal incluso o en la diáfisis de la falange media. Y después de esto vamos a hacer un doblez en U, en forma de U, de ambos clavos de Kirchner, idealmente logrando mantener una distancia de al menos medio centímetro desde la piel hasta el doblez de la aguja. Y pues acá pues tenemos una graficación, una radiografía lateral donde debería colocarse el primer clavo de Kirchner eh, para llevar a cabo este procedimiento. Y la segunda radiografía es una radiografía AP de la colocación como tal ya del primer clavo K. Entonces, después de haber colocado estos primeros dos clavos de Kirchner y de haberlos doblado en forma de U, vamos a realizar un contorneado o un doblez como tal a manera de gancho, tanto del clavo que colocamos distalmente como proximalmente, idealmente manteniendo una distancia de 2,5 centímetros del doblez del clavo distal y del doblez del clavo proximal distal, perdón. Después de esto, vamos a ubicar algunos tipos de dispositivos elásticos que permitan realizar esa tracción. Se puede hacer con diferentes, digamos, pues sí, dispositivos, pero lo que más se recomienda y lo que la AO recomienda es usar estas bandas que se usan en ortodoncia, unas bandas de ortodoncia para generar esta tracción. Después de
Esto, digamos que sería suficiente para algunos casos, pero los autores también describen que a veces es necesario ubicar un tercer clavo K, evitando como tal la luxación dorsal del foco de fractura o sí, un desplazamiento dorsal del foco de fractura. Entonces, lo que se hace para mantenerlo es insertar un tercer clavo K de, de 1 milímetro a nivel de la porción más distal del foco de fractura sobre la diáfisis de la falange media, y esto también vamos a generar un doblez y como sí, amarrarlo como tal al primer clavo de Kirchner, evitando como tal este desplazamiento dorsal del foco de fractura, como lo vemos acá. Entonces, acá quedaría como este dispositivo como tipo Suzuki para generar la tracción esquelética dinámica. En cuanto a este procedimiento, tenemos que tener igual algunos cuidados posoperatorios. La idea es que después de un mes o incluso hasta 6 semanas se confirme una cicatrización adecuada de la fractura del pilón interfalángico, retirando como tal ya las bandas elásticas de ortodoncia y obteniendo radiografías laterales en el dedo, con el dedo tanto en flexión como extensión. La idea es que debemos entregar al paciente bandas elásticas suficientes para que el paciente pues se lleve a casa en dado caso se rompa alguna de estas. Obviamente va a requerir de una rehabilitación adecuada por parte del paciente y como la colaboración por parte de este, y vamos a evaluar la reducción del grado de tracción con radiografías de forma semanal durante 2 a 3 semanas, pero como les decía, este dispositivo sí incluso puede requerir un tiempo de inmovilización hasta de 6 semanas, para que lo tengamos en cuenta. Otra opción terapéutica, sería la reducción abierta con fijación interna, que este sería el escenario en pacientes con fracturas del pilón interfarángico, en los que veamos 1 a 2 fragmentos volares, digamos, relativamente grandes, que pudiesen fijarse de esta manera. En estos casos, la restauración articular suele ser un poco compleja. Es posible que nos presenten algunos casos de contractura en flexión, dolor crónico, disminución de largo de movimiento e intolerancia al frío, pero esto no es exclusivo de este manejo terapéutico, sino de todos los tratamientos que he venido explicando. Se puede hacer un abordaje tanto dorsal como volar de los pacientes. Sin embargo, para la AO y para la literatura, por lo menos en el libro de Green, se sugiere un abordaje volar. Entonces, estos, digamos, inmovilizadores, manos de boxeo o estos inmovilizadores de mano como tal, pueden ser usados durante el procedimiento. Se hacen una incisión de Brunner, en el cual los colgajos de la incisión vamos a basarlos radialmente para los dedos 2 y 3 y vamos a basarlos cubitalmente para los dedos 4 y 5, evitando así como tal lesiones e hipersensibilidad del contacto en estos pacientes. Entonces, para este procedimiento vamos, perdón, a utilizar un abordaje en escopeta, que es este que vemos acá. Se llama así por, digamos, la forma en la que se vería la articulación. Pero bueno, después de hacer estos colgajos, estas incisiones de Brunner, vamos a realizar una incisión de la vaina flexora entre las poleas A2 y A4, o sea, básicamente a nivel de la articulación interfalángica proximal, y se pueden tanto extendir como vertir, y vamos a rechazar como tal el tendón flexor y también pues el paquete colateral del dedo, sea radial o cubital, según como hemos hecho la incisión. Después de haber hecho también una resección de los ligamentos colaterales que a veces pueden limitar la apertura de la articulación de esta manera, vamos a retraer la articulación y vamos a generar como tal el abordaje en escopeta que les mencionaba, y la placa volar puede dejarse unida al fragmento cuando sea necesario, pero si es necesario resecarla y pues y escindir la placa volar, también lo podríamos hacer de alguna manera. Después de esto vamos a usar unos clavos de Kirchner, unas curetas o palillos dentales para elevar todos los fragmentos que están comprometiendo el foco de fractura. Luego de esto, el autor menciona que se puede insertar un clavo de Kirchner a través de la falange media, la diáfisis de la falange media o el cuerpo de la falange media, y llevarlo hasta la región subcondral para mantener como tal esta reducción que estamos hablando. Y luego de esto podemos ubicar otro clavo de Kirchner a través de dorsal a palmar, a través de la base pues de la falange media, estabilizando como tal la reducción de esos fragmentos articulares,
Y finalmente, el autor menciona que si vemos un fragmento volar grande y que veamos que es viable mantener la reducción, se inserta un tornillo cortical, un bobicortical, en la placa palmar como tal. A veces no es suficiente la reducción con este tornillo, entonces podemos ubicar también otros clavos de Kircher que nos permitan esta reducción adecuada. Entonces, para la inserción de este clavo, este tornillo, perdón, hay que tener en cuenta que la medición debe ser lo más exacta posible, que no debe quedar o no debe sobrepasar mucho la cara dorsal de esta falange media para evitar lesiones tendinosas y nerviosas a nivel del dorso del dedo, como vemos en la imagen acá, que se genera una ruptura del mecanismo extensor del dedo. Otra opción terapéutica para hacer fijación interna es la colocación de placas. Estará indicado en casos de pacientes con minución de fragmentos volares y se puede colocar una placa volar de 1,3 milímetros e insertar tornillos de 1 a 1,5 milímetros según corresponda. Digamos que se habla de que esto se puede lograr dado que la inserción del flexor, es decir, del flexor superficial va a estar tanto por radial y por cubital, por lo cual se puede llegar a tolerar placas que se coloquen de forma central en la base de la falange, como lo vemos acá en la radiografía, donde se colocó una placa de 3 tornillos en la base de la falange proximal, la toma AP y está la toma lateral. Recordar pues estos términos de la cascada digital y el fenómeno de tenodesis, que es muy importante evaluarlos en fracturas de falanges, pero también en fracturas de metacarpianos. Recordar que en esta cascada digital usualmente se altera cuando se presentan estas fracturas y la alineación rotacional pues solamente se puede hablar con una cierta flexión de la articulación interfalángica proximal. Esta malrotación, como lo vemos acá en el dedo 3 de la mano, puede manifestarse como una superposición del dedo adyacente, en este caso hacia el dedo 4, y esperamos que después de hacer una reducción adecuada, esta malrotación se corrija adecuadamente. Y el fenómeno de tenodesis, que es este fenómeno biomecánico, donde vemos que al extender la muñeca se flejan indirectamente los dedos y perdón, sí, extendemos la muñeca, flejamos los dedos y cuando flejamos la muñeca se extienden los dedos. También es importante evaluarlo en los pacientes tanto preoperatorio como postoperatorio inmediato. Para esta fijación con placas y tornillos por parte de la AO, ellos proponen no una fijación central por volar, sino una fijación lateral o incluso dorsal. Ellos mencionan que se prefiere la fijación lateral por menos riesgo de irritación del mecanismo extensor. Se pueden usar placas en T, placas en Y, placas incluso oblicuas o en bloqueo de falange, como vemos estas opciones que nos muestra pues la. Antes de colocar la placa, hacemos una fijación preliminar con un clavo de Kirchner y obviamente en casos en los que haya abulsión o pérdida de fragmentos, podemos colocar injertos óseos cuando corresponda. Entonces acá después de elevar todos los focos de fractura, ubicamos clavos de Kirchner para lograr una reducción, sobre todo de la articulación con lo más congruente posible. Eh, Se requieren incluso 3 hasta 4 clavos de Kirchner para alinear todos estos fragmentos. Luego de eso, decimos que recortamos la placa según la necesidad del paciente y la longitud de la falange también. Entonces, esto es importante recordarlo y ellos mencionan, la AO recomienda insertar al menos 2 tornillos a cada lado del foco de fractura. Entonces, esta placa se coloca ligeramente dorsal a la línea media axial del hueso, como lo vemos acá. Mencionan que se coloca primero un tornillo de bloqueo en el fragmento proximal del foco de fractura para permitir luego una manipulación de la placa, idealmente donde la queremos posicionar, y pues lo corrigiendo como tal esta malrotación tanto de la placa como del dedo de forma pues más adecuada. Después de esto colocamos otro tornillo de bloqueo de forma distal, puede ser en el orificio más distal de la placa y obviamente antes de esto podemos verificar que queremos colocarla tal cual, pues donde el lugar que queremos posicionarla y luego se completan la colocación de los demás tornillos, sean de bloqueo o sean corticales, en el resto pues de la fractura. Idealmente ellos sugieren cubrir esta placa con periósteo cuando sea posible para evitar la adhesión entre el tendón y pues en este caso el implante tipo placa. Bueno,
Es el objetivo. Sin embargo, ellos mencionan que es posible que después de hacer esta reducción y fijación con placa se requiera de la persistencia de algunos clavos de Kirchner que no deberían retirarse, pero pues en condiciones ideales debe colocarse únicamente la placa. ¿Cómo vamos a hacer el control postoperatorio? Vamos a colocar una férula dorsal también en la mano durante al menos una semana. Esto debe permitirnos la flexión de los dedos indirectamente, pero pues sí nos va a bloquear un poco la extensión y la inmovilización vamos a hacerla con una férula de Edimburgo o en posición de Edimburgo, que es una pues también posición intrínseca positiva, donde vamos a ver una posición neutra de la muñeca o se permite hasta 15 grados de extensión de la misma, una articulación metacarpofalángica flejada a 90 grados y una articulación interfalángica proximal en extensión completa en este caso. La metacarpofalángica vamos a entablillarla, perdón, en extensión para mantener como la longitud de estos ligamentos colaterales sin contracciones y evitar pues contracturas posteriores. Y la interfalángica proximal vamos a entablillarla, perdón, la metacarpofalángica en flexión y la interfalángica proximal en extensión, también por la misma razón, evitando que estos ligamentos colaterales pues se flejen y generen unas contracturas secundarias pues innecesarias. Después de esta semana de colocación de la férula, se pueden entablillar únicamente el dedo y empezar movimientos de flexión pasiva y activa, evitando pues cuadros de rigidez de la articulación, obviamente siempre acompañado de un profesional idóneo para este tipo de terapias. Otra opción quirúrgica de pronto un poco más compleja y menos usada en la actualidad es el cerclaje con alambres para las fracturas del pilón interfalángico. Estas imágenes son del artículo original en el cual se describió esta técnica. Se usa en fracturas del pilón interfalángico o fracturas conminutas que hayan fragmentos muy pequeños que impidan como tal la fijación individual con tornillos. También es válido usarlo en subluxaciones articulares mínimas, en el cual también haya combinación importante pues de la fractura. Vamos a usar una elevación en un injerto de los fragmentos deprimidos y vamos a colocar el cerclaje con alambre, perdón, para evitar como tal un ensanchamiento de la superficie articular. Entonces, pues, ¿cómo vamos a realizar el procedimiento? El abordaje sería muy similar a la reducción abierta y la fijación interna. Se hace una incisión de Brunner o una incisión en zigzag y vamos a hacer una incisión entre las vaina flexora, entre las poleas A2 y A4 para permitir como tal la exposición del todo el foco de fractura. Se retrae este tendón flexor y los paquetes colaterales también. Después de esto, pues se va a generar un abordaje en escopeta, como les había explicado, queda el dedo pues completamente abierta la articulación, se va a lograr pasar un alambre, obviamente tendríamos que elevar el periósteo de toda esta falange media, perdón, y vamos a colocar un bucle de un alambre de calibre 24 alrededor de toda la falange media y vamos a generar pues sí, un enrollamiento, a retorcerlo sobre sí mismo este alambre para lograr una fijación adecuada, como lo vemos en esta imagen y en esta radiografía posoperatorio, obviamente. Obviamente también vale la pena destacar que antes de realizar esto, pues debemos elevar los fragmentos que están comprometiendo el foco, bien sea con clavos de Kirchner o con curetas o bueno, con lo que sea necesario, pero pues es importante realizarlo. Después de esto, y después de haber fijado la fractura, como lo vemos acá, vamos a realizar en una cuña en forma de V a nivel pues, de toda la placa volar y pues haciendo una incisión como tal acá. Después de haber hecho esta recesión en cuña que estamos hablando, vamos a hacer una reparación de esta placa volar, suturándolo tanto a radial como en cubital para restaurar como tal esta función de la placa volar. La terapia vamos a iniciarla aproximadamente 2 a 4 días para controlar el edema. Se permite la movilidad activa y pasiva con férulas de canaleta como este tipo o férulas de Zimmer incluso también podría funcionar. Y pueden usarse férulas estáticas o dinámicas a las 2 semanas para lograr como una movilidad adecuada y pasiva y pues progresiva de este.
Otra técnica también que pues tiene algún tipo de exigencia de los tejidos blandos un poco mayor es la artroplastia de la placa volar. Eh, Esto se ha descrito que tiene mayor éxito en casos donde hay afectación de la articulación en la parte volar de menos del 40% o cuando hay una impactación volar mínima. Lo que vamos a hacer es usar el aspecto distal de esta placa volar fibrocartilaginosa del dedo para reconstruir como tal toda la superficie articular volar de la falange media. Y de esta manera, pues, también ayudar a pues, fijación y consolidación de la fractura también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una incisión también en Brunner, basado en colgados radiales o cubitales según el dedo, como les había explicado previamente. Extirpamos la vaina flexora desde A2 hasta A4 para permitir la exposición adecuada de la interfalángica proximal. Retraemos los tendones flexores y pues también el paquete colateral que necesitamos. Hacemos otra vez la incisión en escopeta tal cual la hemos dicho. Y luego de esto, la idea es que también se pueden incidir incluso los ligamentos colaterales cuando sean necesarios y esta placa fibrocartilaginosa se va a movilizar hacia distal para permitir un avance aproximadamente 4 a 6 milímetros distal al defecto de la falange. Entonces podemos hacer unos cortes escalonados, como lo vemos acá, de la placa volar, moldeándola, digamos, a gusto del cirujano para generar este avance distal de la placa volar y llegar a cubrir como tal eh, la fractura o el foco de fractura a nivel de la interfalángica proximal. Entonces, después de haber hecho estos cortes, como les había explicado, la placa volar se va a avanzar hacia el defecto por medio de un alambre de tracción, el cual se va a enrollar o se va, sí, a enrollar o a circular a nivel de los márgenes tanto radial como cubital de la placa volar. Y estos alambres vamos a pasarlos a través de unos orificios que vamos a perforar en la falange media para llevarlos de volar a dorsal, como lo vemos aquí en este dedo. Estos orificios que vamos a realizar van a ser lo más proximales que podamos para llevar esta placa contra el borde del cartílago auricular restante. Y al sacar estos alambres a través de pues, sí, un clavo de tracción o con este alambre de tracción, vamos a fijarlos a la piel con un botón en el torso del dedo, como lo vemos aquí pues esquematizado. Y estos alambres, pues ya después de haber fijados al dedo, pues vamos a tener ya el procedimiento realizado. ¿Qué cuidados posoperatorios vamos a tener con estos pacientes? Vamos a inmovilizar la articulación con clavos de Kirchner y férula también durante 3 semanas. Es como el objetivo, aparte de la artroplastia. Vamos a retirar este clavo a las 3 semanas y obtenemos radiografías después de haberlo retirado. Vamos a utilizar férulas en bloqueo de extensión con una flexión durante 1 a 3 semanas y pues luego sí ya el paciente va a poder extender esta articulación sin limitaciones. Y esta férula en, en extensión dinámica podemos llegar a mantenerla incluso hasta 6 semanas según sea necesario y según la evolución en las radiografías pues indicaríamos como tal el retiro del botón dorsal y pues el retiro de esto para ya finalizar el tratamiento mediante la artroplastia. Obviamente estos procedimientos pues tienen ciertos riesgos. En el caso directo de la artroplastia de la placa volar, puede haber un redesplazamiento cuando hay sobre todo fracturas articulares muy amplias, haya incluso fallos en la sutura sí, en la sutura o en la fijación con extracción, también una angulación, podemos llegar a tener una angulación de los dedos, unas contracturas en flexión que no son exentas de ninguno de los tratamientos que hasta el momento hemos mencionado, y una rigidez de la interfalángica distal cuando no se hace una adecuada terapia postoperatoria y rehabilitación de la articulación adecuada. Y ya para finalizar, el último procedimiento que tenemos es la artroplastia con un injerto de Emiamato. Este fue escrito en el 99. El objetivo es extraer la cara distal dorsal del ganchoso, centrado como tal en la articulación carpometacarpiana de los dedos, pues de la, sí, de la perdón, carpometacarpiana para los dedos 4 y quinto. El objetivo es dar una rotación en 180 grados del injerto. Entonces acá vemos
cómo estaría la articulación carpometacarpiana y cuando posicionamos el injerto en la articulación interfalángica proximal, vamos a hacer una rotación como tal 180 grados de este injerto que tomamos. Va a estar indicada en fracturas y luxaciones polares de la interfalángica proximal, que haya una combinación articular bastante extensa de más del 50% y va a haber menos riesgo de una subluxación recurrente cuando llevamos el paciente pues, a este procedimiento. También se puede hacer la misma incisión de Brunner, como les había explicado, o en zigzag también, basados en colgados radiales o distales, luego una apertura de la articulación en escopeta, como les había mencionado, pues que quedaría algo así. Retraemos también el flexor y el paquete neurovascular. Incidimos la vaina flexora entre A2 y A4 para hacer una exposición adecuada de la articulación. Y después de esto retiramos todos los fragmentos, eh, pues sí, componentes del foco de fractura de la articulación interfalángica proximal. Podemos usar una sierra oscilante para crear una caja o una forma lo más rectangular posible y congruente posible, como lo vemos acá en esta imagen. Y finalmente quedaría pues algo así. Esto va a ser una medición muy estricta y muy adecuada de la caja que tenemos o que hemos creado con nuestra sierra después de retirar los fragmentos. Acá estamos viendo pues cómo se realiza la medición para hacer una toma de un injerto de el eniamato adecuado. Entonces, ¿qué menciona la AO? Que si bien así lo describe, ellos sugieren que es mejor tomar inicialmente el injerto del ganchoso ante la preparación final de este lecho receptor, preservando ojalá la mayor longitud de falange media posible. Entonces, ¿cómo hacemos la toma del injerto del eniamato? Vamos a hacer una incisión de 2 centímetros en la base del cuarto y del quinto metacarpiano, que la vamos a hacer sí, extendiendo proximalmente esta incisión. Hacemos una disección roma, protegemos como tal las venas dorsales y la rama dorsal sensitiva del nervio cubital. Luego de esto vamos a retraer el tendón extensor común para el dedo quinto hacia radial, como lo vemos acá en la imagen, y también pues la extensión del extensor, perdón, la de retracción del extensor propio del dedo quinto también hacia cubital. Entonces, podemos extraer el propio hacia radial, perdón, el común hacia radial y el propio hacia cubital. Luego de eso hacemos una capsulotomía longitudinal y marcamos las dimensiones que ya habíamos marcado previamente en el pilón o en la articulación de la interfalángica proximal para no tomar más injerto del necesario. Después de esto, obtenemos un injerto óseo del ganchoso. Después de tomar estas medidas como tal como les estaba diciendo, esta superficie articular distal va a asemejarse mucho a la forma que tenemos en la base de la falange media y es por esta razón que usamos el injerto de miamato para reconstruir la articulación. Hacemos el corte del injerto osteocartilaginoso del ganchoso, utilizamos también esta sierra oscilante fina para hacer los cortes tanto radiales, perdón, verticales como horizontales. Como vemos aquí en la imagen, acá pues se libera como tal el fragmento, puede incluso utilizarse gubia cuando el corte no es 100% definitivo con la sierra y utilizamos también un cincel para apalancar y complementar la toma del injerto hemiamato. Después de esto, pues vamos a insertar el injerto reconstruyendo como tal la superficie articular. Idealmente debemos garantizar que se haga una adecuada, sí, como que se acople adecuadamente a la articulación interfalángica. Entonces, es por eso que acá se esquematiza que entre fijarlo congruente con el borde distal y el borde proximal, se prefiere fijarlo congruente con el borde proximal y no con el distal. El distal podría llegar incluso a quedar un poco, sí, como redundante en la parte distal. Sin embargo, el proximal sí debe quedar como adecuadamente congruente, evitando como tal una luxación. Entonces, después de posicionar nuestro injerto, vamos a colocar el primer tornillo de tracción cortical de palmar a dorsal. Utilizamos una guía para esto y este tornillo lo vamos a colocar, pero no lo vamos a apretar todavía. Después de esto, vamos a colocar un segundo tornillo más radial o cubital, según como hemos puesto el primer tornillo, y ahí sí lo vamos a apretar. Esta es una foto intraoperatoria después de, pues ya con la decisión en escopeta y de cómo quedaría la colocación de este injerto de eniamato.
como lo vemos acá. Obviamente después de haber hecho los cortes de la placa volar, vamos a volverla a reinsertar distalmente. Obviamente la idea es pulir estos tornillos o al menos evitar que no quede como mucho roce y mucho contacto con la placa volar, tanto por dorsal como dorsal. Entonces tenemos que garantizar pues esto que les acabo de mencionar y evaluamos la congruencia articular con un intensificador como lo estamos viendo pues ahí en el videito. ¿Qué cuidados posoperatorios vamos a tener? Esta articulación interfalángica proximal vamos a fijar de 10 a 20 grados con una férula también en bloqueo de extensión dorsal durante un mes aproximadamente, logrando la curación de esta placa volar cuando sea necesaria la reparación. Un bloqueo anestésico digital podría ser útil para maximizar la flexión del paciente. Las férulas en flexión en extensión dinámica pueden llegarse a requerir de 4 a 6 semanas y se debe advertir a los pacientes que puede esperarse una contractura en flexión en el posoperatorio mediato a tardío y que pues eso va a mejorar con terapia, pero incluso después de la terapia puede que persista para que ellos lo tengan en cuenta. Entonces, este es el algoritmo terapéutico que proponen en el libro de la Green. Vamos a ubicarnos únicamente de aquí para allá para las fracturas de la interfalángica proximal, pero también para las fracturas como tal del pilón interfalángico. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es si la articulación está siendo congruente y no hay desplazamiento articular después de hacer una reducción cerrada. Si después de hacer esta reducción cerrada vemos que la articulación está, digamos, congruente, está estable, eh, y el rango de movimiento va de 30 a 90 grados, únicamente usamos una férula de bloqueo en extensión sin inconveniente. Si después de hacer esta reducción cerrada vemos que está inestable la articulación o hay un desplazamiento ligero de la fractura, con un rango de movimiento relativamente aceptable, podemos hacer una fijación interna o un fijador dinámico como tal, para que lo tengan en cuenta. Y otra opción es cuando esta congruencia de la articulación pues no se mantiene y hay un desplazamiento después de una reducción cerrada. Entonces nos preguntamos, si hay un fragmento grande y único, vamos a hacer una fijación, o bueno, hasta dos fragmentos grandes, pero que se pueden llegar a fijar. Hacemos una fijación interna, como les había mencionado, y si definitivamente la articulación está incongruente, hay desplazamiento, tenemos múltiples fragmentos, deberíamos llevar a otro de estos procedimientos más complicados que les hemos dicho, como una artroplastia con hemiamato, una artroplastia de la placa volar, un cerclaje con alambre o incluso los fijadores dinámicos que les había mencionado también pueden llegar a ser posiblemente usados en esta articulación con adecuados resultados postoperatorios. En el caso de los autores, ellos que nos recomiendan que en fracturas menos complejas, que la articulación sea congruente, ellos prefieren la ferulización en bloqueo de extensión más que otras opciones terapéuticas. Sin embargo, si esta fractura es susceptible de ferulización, pero que el dedo es muy corto o está hinchado o hay poca adherencia, prefieren hacer pues y colocar clavos K en bloqueo de extensión por 3 a 4 semanas. Y finalmente, si las fracturas son inestables, pues hay varias opciones terapéuticas, como todas estas que le menciono acá, pero para el autor, él prefiere usar la artroplastia con injerto de miamato más que la artroplastia de la placa volar, por los resultados un poco más predecibles que se tienen a largo plazo, es lo que menciona el autor. Y pues bueno, esto es lo que tenía por mencionarles el día de hoy. No sé si tengan algún comentario o duda por parte de los asistentes.